salvó a una joven indígena del látigo, y al día siguiente ella tocó su puerta. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre las colinas, llenando de luz dorada los caminos polvorientos del pequeño pueblo. Los sonidos de la mañana eran sencillos pero intensos, el canto de los pájaros, el murmullo del viento entre los árboles, y de vez en cuando, el ruido de un burro que caminaba cargado con sacos de grano. Entre estas sombras de la vida cotidiana, un hombre caminaba con paso firme por un sendero estrecho, llevando consigo su mochila y un pequeño maletín de cuero. Él no era del pueblo, venía de otra ciudad en busca de trabajo temporal, pero algo en la tranquilidad de aquel lugar le parecía familiar, casi como si el tiempo aquí se moviera más despacio y permitiera ver mejor lo esencial de las cosas. Mientras avanzaba, sus ojos se fijaron en un camino lateral. Algo llamó su atención, un movimiento extraño entre los arbustos y la tierra levantada. Al principio pensó que sería algún animal pequeño, quizás un perro perdido o un zorro buscando comida. Pero a medida que se acercaba, comenzó a distinguir figuras humanas y el sonido metálico de un objeto golpeando la piel de alguien. Su corazón se aceleró, y con cautela, se acercó para mirar mejor. Allí estaba ella. Una joven indígena, con el cabello oscuro recogido en una trenza larga, vestía una falda sencilla y una blusa de colores apagados. Su rostro mostraba miedo y dolor, y sus ojos brillaban con lágrimas que se mezclaban con el polvo de la tierra. Frente a ella, un hombre más grande sostenía un látigo. Cada golpe hacía que ella se doblara sobre sí misma, intentando protegerse, pero sin lograrlo del todo. Su respiración era rápida y temblorosa. El hombre que pasaba por allí sintió un nudo en la garganta, no podía quedarse quieto. Respiró profundo y dio un paso hacia adelante. La voz de aquel hombre, firme pero tranquila, se elevó en medio de la mañana: alto, basta de eso. El hombre con el látigo se giró, sorprendido, y frunció el ceño. Nunca había visto a nadie intervenir tan directo, y menos un extraño que parecía no temerle. La joven aprovechó ese momento para incorporarse un poco, respirando hondo y sintiendo una chispa de esperanza que antes no existía. El hombre que había intervenido no sabía exactamente qué decir o hacer, pero se mantuvo firme. Habló con calma, explicando que no era correcto golpear a alguien, que la violencia no era la manera de enseñar o de controlar a otra persona. No mencionó amenazas ni intentó pelear, solo habló con sinceridad, con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. El hombre con el látigo retrocedió un paso, confundido, sin entender por qué aquel extraño se atrevía a interponerse en lo que él consideraba su asunto. La joven, mientras tanto, aprovechó para apartarse un poco, respirando con más libertad. Su corazón latía rápido, mezclando miedo y alivio. Nunca había visto a alguien actuar de esa manera, alguien dispuesto a defenderla sin pedir nada a cambio. En su mirada se podía leer gratitud, aunque las palabras aún no surgían de sus labios. Solo su silencio y su postura indicaban que confiaba, aunque fuera un poco, en aquel hombre extraño. El extraño continuó hablando, ahora con un tono más suave. Le dijo a la joven que podía irse, que no necesitaba quedarse en un lugar donde no la trataban bien. Le ofreció su mano, pero sin forzarla, sabía que ella necesitaba decidir por sí misma. La joven dudó un instante, como si la costumbre de obedecer la mantuviera paralizada, pero finalmente, con un pequeño gesto, tomó su mano. Fue un gesto simple, pero lleno de significado, confianza, esperanza, y la posibilidad de un cambio. El hombre con el látigo, viendo que la situación se le escapaba de las manos, finalmente dio un paso atrás. No dijo nada, solo observó cómo la joven se alejaba del camino que había sido de miedo y dolor. Su expresión estaba mezclada de sorpresa y quizá un poco de rabia, pero no se atrevió a acercarse más. El hombre que había intervenido respiró profundo, sintiendo cómo la tensión se escapaba lentamente de su cuerpo. Su corazón aún latía rápido, pero había una satisfacción silenciosa: había hecho lo correcto. Mientras caminaban juntos por un sendero más tranquilo, la joven comenzó a relajarse. No hablaba mucho,
solo miraba al hombre con curiosidad y agradecimiento. Él, por su parte, intentó romper el silencio con palabras suaves, preguntando su nombre, cómo estaba y si necesitaba ayuda. La joven respondió con timidez, sus palabras eran pocas y pausadas, pero cada una mostraba gratitud y algo de esperanza que antes no tenía. Llegaron a un lugar más seguro, un pequeño claro entre los árboles donde la luz del sol brillaba con más fuerza y donde el aire se sentía más limpio. Allí, el hombre le ofreció agua y un poco de pan que llevaba en su mochila. La joven lo aceptó con manos temblorosas, pero pronto comenzó a comer con más tranquilidad, sintiéndose protegida por primera vez en mucho tiempo. El hombre observaba cada movimiento, asegurándose de que estaba bien y que no necesitaba más ayuda inmediata. Mientras la joven comía, él pensaba en lo rápido que cambian las cosas. La vida puede ser dura y cruel, especialmente para alguien tan joven y vulnerable, pero también puede aparecer alguien dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. Esa idea lo llenó de una especie de paz interior. Sabía que su intervención podía no resolver todos los problemas, pero había dado un paso importante, y eso ya era suficiente para él en ese momento. Después de un rato, la joven terminó su comida y se sentó en silencio, mirando el paisaje a su alrededor. Los árboles, el cielo azul y el sol brillante le ofrecían una sensación de tranquilidad que nunca antes había sentido en aquel lugar. El hombre permaneció a su lado, respetando su espacio pero mostrando con su presencia que no se iría y que podía confiar en él. El silencio entre ellos no era incómodo, al contrario, se sentía como un espacio seguro donde podían respirar, lejos del miedo y la violencia. La joven comenzaba a comprender que alguien podía actuar por ella sin buscar nada a cambio, y eso le daba una nueva forma de ver el mundo. El hombre, por su parte, reflexionaba sobre la importancia de los actos pequeños pero valientes, aquellos que pueden cambiar un momento de dolor en uno de esperanza. Finalmente, después de un largo rato, el hombre le dijo a la joven que podía regresar a su hogar si se sentía segura, o que podía quedarse un poco más cerca mientras decidía qué hacer. La joven asintió lentamente, mostrando que comprendía la elección que tenía frente a sí. Se levantó con cuidado, como quien aprende a moverse de nuevo después de mucho tiempo de miedo, y caminó junto a él por el sendero hacia el pueblo. Mientras avanzaban, el hombre notó algo en su mirada, determinación. La joven no solo estaba aliviada, sino que también parecía haber ganado un poco de fuerza interna. Era como si aquel breve acto de bondad le hubiera dado un impulso para enfrentar los días difíciles que aún podrían venir. Él sintió una mezcla de orgullo y humildad, sabiendo que, aunque su acción fue pequeña, podía tener un efecto duradero en alguien que realmente lo necesitaba. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, la joven se detuvo. No dijo nada, solo lo miró con una mezcla de respeto y gratitud. El hombre le sonrió suavemente, y en ese momento entendió que no siempre se necesitan palabras para transmitir lo que se siente, a veces, un gesto, una mirada o simplemente estar presente es suficiente. La joven se alejó lentamente, fusionándose con los caminos del pueblo, mientras el hombre permanecía allí un momento, observando cómo se perdía entre la multitud. Se sintió ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado de su pecho. Sabía que podía no volver a verla, pero también sabía que había hecho lo correcto, y eso le daba paz. Al caminar de regreso a su alojamiento, su mente repasaba cada detalle de lo ocurrido. Pensaba en cómo el miedo puede paralizar, pero la bondad puede liberar. Reflexionaba sobre lo que significa ser valiente, no solo físicamente, sino también moralmente. Y mientras el sol continuaba subiendo en el cielo, iluminando los caminos polvorientos, el hombre sintió que aquel día sería recordado por siempre, no por lo que él había hecho, sino por la chispa de esperanza que había logrado encender en la vida de alguien más. Al día siguiente, el sol se levantó sobre el pequeño pueblo con la misma calma de siempre. Los caminos de tierra se llenaron nuevamente del ruido de los pasos de los habitantes, del crujir de las ruedas de los carritos y del sonido de las aves que saludaban la mañana. El hombre que había intervenido la víspera se despertó temprano, como de costumbre,
preparando su pequeño desayuno y organizando sus cosas. Todavía recordaba con claridad la escena de la joven indígena, su miedo, su mirada, y sobre todo, la chispa de alivio que había visto en sus ojos cuando la ayudó. A pesar de la distancia física entre ellos, su recuerdo permanecía muy cerca de su mente, como una marca de la importancia de sus acciones. Mientras tomaba un sorbo de agua, escuchó un sonido inesperado, un golpe suave en la puerta. Se detuvo, sorprendido. No esperaba visitas, y menos de alguien que apenas conocía. Respiró hondo y se acercó lentamente, abriendo la puerta con cuidado. Allí estaba ella. La joven indígena que había salvado el día anterior estaba de pie frente a él, con su trenza colgando sobre el hombro y los ojos brillando de una manera que no podía describir solo con palabras. Su presencia silenciosa transmitía algo más profundo que gratitud, había algo de determinación y fuerza en ella que no había notado antes. La joven no dijo nada de inmediato. Solo lo miró fijamente, con un pequeño gesto de respeto. Él se sorprendió, pero también sintió una calidez extraña, una sensación de que su intervención había creado un vínculo silencioso entre ambos. «Buenos días», dijo finalmente él, con voz suave, sin saber muy bien qué esperar. Ella asintió levemente y permaneció en silencio, sosteniendo con cuidado una pequeña bolsa de tela que llevaba en las manos. No era un regalo ostentoso ni algo grande, parecía un gesto simple, pero lleno de significado. El hombre comprendió que debía ser paciente y respetar su espacio. La joven no estaba allí para pedir nada, sino para expresar algo que no podía decir con palabras simples. La invitó a entrar, y ella lo hizo con pasos cautelosos, como si cada movimiento estuviera cargado de cuidado y atención. El interior de su hogar era sencillo, con paredes de madera, algunas fotos enmarcadas y un aroma ligero a café y pan recién hecho. Nada de lujo, nada que distrajera la importancia del momento. Solo un espacio donde podían estar tranquilos y seguros. Sentados frente a frente, intercambiaron miradas largas antes de intentar hablar. La joven finalmente abrió la bolsa y sacó un pequeño objeto. Era un tejido hecho a mano, con colores vivos y patrones que contaban historias de su comunidad y de su cultura. Lo colocó suavemente frente a él. El hombre lo tomó con cuidado, admirando la paciencia y el detalle de aquel trabajo. No era solo un regalo, era un símbolo de gratitud, un acto de respeto y un recordatorio de que su intervención había significado algo real en la vida de alguien. La joven comenzó a hablar, primero con palabras simples, cortas, casi tímidas. Le explicó su nombre, de dónde venía y lo difícil que habían sido los días recientes. Cada frase estaba llena de sinceridad, de emociones que no siempre se podían contener. Él escuchaba con atención, asintiendo, preguntando suavemente cuando era necesario, asegurándose de que comprendía cada palabra. No había juicio, solo comprensión y apoyo. Mientras conversaban, se dio cuenta de algo importante, la violencia y el miedo habían marcado su vida, pero no la habían quebrado por completo. Su mirada transmitía resiliencia, una fuerza que crecía silenciosa detrás de su timidez. El hombre se sintió inspirado, nunca había conocido a alguien con una mezcla tan intensa de fragilidad y coraje. Y, aunque no lo decía, entendió que aquel encuentro no era solo un acto de ayuda para ella, sino también una lección para él sobre lo que significa verdaderamente el valor y la bondad. Pasaron un largo rato sentados allí, intercambiando historias de manera sencilla. Él le habló de su vida, de sus viajes, de los lugares que había conocido, siempre con palabras fáciles de entender, sin pretensiones, sin arrogancia. Ella escuchaba con atención, a veces sonriendo tímidamente, a veces bajando la mirada para procesar lo que escuchaba. Cada pequeña conversación construía un puente invisible entre ellos, un espacio donde la confianza empezaba a crecer. En algún momento, la joven comenzó a compartir detalles de su vida en el pueblo y en su comunidad indígena. Habló de su familia, de los trabajos que realizaban y de los sueños que tenía, aunque muchos parecían lejanos y difíciles de alcanzar. Hablaba con orgullo y tristeza al mismo tiempo,
revelando un mundo que él apenas empezaba a comprender. Cada palabra la hacía más real, más humana, más cercana. Él escuchaba con respeto, reconociendo que cada historia de dolor o dificultad llevaba consigo la oportunidad de aprendizaje y empatía. Después de un rato, ella se levantó y comenzó a caminar por la pequeña habitación, mostrando gestos de nerviosismo mezclados con curiosidad. Observaba los objetos, las paredes, todo con una atención casi silenciosa, como si cada detalle fuera una pieza nueva del rompecabezas que era el mundo de otra persona. El hombre no intervino, simplemente la observaba con paciencia, comprendiendo que la confianza se construye con tiempo y respeto, no con palabras forzadas. Cuando volvió a sentarse, comenzó a hablar de algo más personal, su miedo al maltrato, su esperanza de encontrar personas que la respetaran y la ayudaran, y su deseo de aprender a confiar de nuevo. Sus palabras eran simples, pero cargadas de un profundo significado. Él se dio cuenta de que aquel encuentro no solo servía para aliviar un momento de dolor, también era una oportunidad para sembrar esperanza, para recordarle que no todos los seres humanos buscan causar daño. El hombre le ofreció consejos suaves, con cuidado, sin intentar imponer su punto de vista. Le habló de la importancia de defenderse, de buscar ayuda cuando fuera necesario, y de no perder nunca la confianza en su propia fuerza. Ella escuchaba con atención, asintiendo lentamente, absorbiendo cada palabra como quien recibe un regalo invisible, un regalo de seguridad y guía. Poco a poco, el ambiente se fue llenando de una tranquilidad inesperada. El miedo que ella había sentido la víspera parecía haberse transformado en algo más positivo, curiosidad, respeto y la sensación de que podía confiar en alguien más allá de su propia familia. Él, por su parte, experimentaba una mezcla de satisfacción y humildad. No había buscado reconocimiento ni aplausos, solo había actuado según su conciencia, y ahora veía que su intervención tenía un significado mucho más profundo de lo que había imaginado. Después de un largo rato, la joven comenzó a levantarse de nuevo. Esta vez no solo para mirar, sino para caminar hacia la puerta, indicando que debía regresar a su hogar. Antes de irse, miró al hombre a los ojos y le ofreció una sonrisa sencilla, pero llena de emoción. Era una sonrisa que decía más que cualquier palabra, gracias, y también, confío en ti. Él correspondió con otra sonrisa, comprendiendo que aquel pequeño gesto cerraba un capítulo de miedo y comenzaba otro de esperanza. Cuando la joven se alejó, el hombre se quedó un momento observando el sendero por donde había caminado. Sentía que algo había cambiado dentro de él también. Había aprendido que la valentía no siempre se mide por actos grandes o heroicos, a veces se mide por la decisión de actuar cuando otros no lo hacen, por la voluntad de ayudar sin esperar nada a cambio, y por la capacidad de generar confianza y esperanza en alguien más. El resto del día transcurrió tranquilo, pero el recuerdo de la joven permaneció con él. Pensaba en su mirada, en su fuerza y en la forma en que la vida puede cambiar en un instante. Comprendió que los vínculos humanos no siempre se forman de manera inmediata, a veces, un simple acto de bondad puede ser la semilla que florece en confianza y gratitud. Y esa semilla, pensó, es quizás uno de los regalos más valiosos que se pueden recibir o dar. Cuando la noche llegó y el cielo se llenó de estrellas, el hombre se recostó en su cama, todavía pensando en la joven indígena. Sabía que ella regresaría a su vida cotidiana, que enfrentaría nuevamente desafíos, pero también confiaba en que algo había cambiado en su interior. Él, a su vez, sentía que aquel encuentro lo había transformado también, recordándole que cada acción importa y que la humanidad se muestra mejor en momentos de ayuda silenciosa y sincera. Antes de dormir, se permitió un último pensamiento sobre la joven, se preguntó cómo estaría, qué estaría haciendo, y si recordaría aquel día como un momento importante en su vida. Se sintió agradecido de haber estado en el lugar correcto en el momento correcto, y de haber tenido el coraje de actuar cuando era necesario. Con esa sensación de calma y reflexión, cerró los ojos y dejó que el sueño llegara, con la certeza de que aquel día sería recordado para siempre, no por él mismo,
sino por la esperanza y la confianza que había podido sembrar en alguien más. A la mañana siguiente, el hombre despertó con la sensación de que algo diferente iba a ocurrir. La luz del sol entraba por la ventana con más fuerza que de costumbre, y el canto de los pájaros parecía más vivo. Todavía recordaba a la joven indígena, su mirada tímida pero confiada, la manera en que había aceptado su ayuda y cómo se había ido sin decir mucho, dejando una especie de misterio en el aire. Se preparó para salir, pensando que quizá la vida continuaría igual que siempre, con su rutina diaria y los caminos polvorientos del pueblo llenos de actividad. Pero no fue así. Apenas abrió la puerta de su alojamiento, la vio de nuevo. La joven estaba allí, parada frente a él, con la misma trenza que colgaba sobre su hombro, los ojos brillando y la expresión firme pero tranquila. Esta vez llevaba algo diferente, en sus manos sostenía un pequeño paquete envuelto con cuidado en tela. No era grande ni pesado, pero parecía importante para ella. El hombre se sorprendió al verla aparecer nuevamente. No esperaba ningún contacto, y mucho menos tan pronto. Su corazón dio un pequeño salto, algo le decía que aquel día no sería como los otros. Ella no dijo nada al principio. Solo lo miró con atención, como si buscara asegurarse de que él estaba allí y que podía confiar nuevamente. El hombre sonrió suavemente, invitándola a entrar. La joven entró con pasos cautelosos pero seguros, y de inmediato su mirada recorrió la habitación, observando cada objeto con curiosidad silenciosa. No había temor, solo un interés respetuoso y la necesidad de compartir algo. Colocó el paquete sobre la mesa, esperando que él lo abriera. Con cuidado, el hombre desenvolvió la tela y encontró dentro un pequeño tejido decorado con colores vivos y patrones que contaban historias de su comunidad. Cada hilo parecía cuidadosamente colocado, cada color parecía tener un significado especial. El hombre lo sostuvo con respeto, admirando la paciencia y dedicación que alguien había puesto en ese trabajo. Comprendió que no era solo un regalo, era una forma de decir gracias de manera profunda, un símbolo de respeto y gratitud que trascendía palabras. La joven finalmente habló. Sus palabras fueron simples, pausadas, llenas de sinceridad. Le explicó que había hecho aquel tejido para mostrar cuánto apreciaba lo que él había hecho por ella. Que no solo le había dado ayuda física, sino que también había traído esperanza y confianza a su corazón. Cada frase que pronunciaba estaba cargada de emoción, y el hombre escuchaba con atención, asintiendo y respondiendo suavemente, sin interrumpir. Durante horas, conversaron en silencio o con palabras simples, compartiendo historias de su vida. La joven le habló de su familia, de los días difíciles, de la necesidad de aprender y adaptarse a un mundo que a veces era injusto. También habló de los momentos felices, los rituales de su comunidad, las celebraciones, los juegos con otros niños y los paisajes que la rodeaban. Cada historia mostraba un mundo completo, con tristeza y alegría mezcladas, y el hombre escuchaba con un interés genuino, aprendiendo sobre su cultura y su forma de vida. En un momento, la joven se detuvo y lo miró fijamente. Le explicó que antes no confiaba en muchas personas, que su vida había estado marcada por miedo y restricciones. Pero después de lo que él había hecho, sentía que podía creer nuevamente en la bondad de los demás. No lo decía con arrogancia ni con orgullo, sino con una sensación de alivio y gratitud que llenaba la habitación de manera silenciosa. El hombre sintió una mezcla de humildad y orgullo, no por él mismo, sino por la fuerza que veía en aquella joven, la capacidad de superar miedo y abrir su corazón poco a poco. Decidió entonces enseñarle algo que iba más allá de palabras, pequeños gestos de confianza y seguridad. Le mostró cómo caminar por el pueblo observando a su alrededor, cómo reconocer personas que podrían ayudarla, y cómo protegerse en situaciones difíciles. La joven escuchaba con atención, probando cada consejo con cuidado, aprendiendo con curiosidad. No era un entrenamiento formal, sino un intercambio de confianza, donde él le enseñaba lo que podía y ella absorbía todo con atención y gratitud. El tiempo pasó rápidamente, y la relación entre ambos comenzó a transformarse.
Ya no era solo un encuentro casual, había crecido un vínculo silencioso de respeto, cuidado y entendimiento mutuo. La joven se sentía segura junto a él y él aprendía de su resiliencia, de su capacidad de seguir adelante a pesar de los desafíos. Se dieron cuenta de que sus vidas, aunque muy diferentes, podían entrelazarse por momentos de bondad y apoyo mutuo. Mientras hablaban, la joven comenzó a compartir sueños y esperanzas. Habló de querer estudiar, aprender más sobre su comunidad y algún día ayudar a otros como él la había ayudado a ella. Sus palabras eran sencillas, pero contenían una fuerza que el hombre no podía ignorar. Entendió que la esperanza, aunque pequeña al principio, podía crecer y convertirse en algo poderoso si se alimentaba con cuidado y apoyo. Después de un largo rato, la joven decidió levantarse y caminar por la habitación, mostrando pequeños gestos de curiosidad y confianza. Observaba cada objeto, tocaba suavemente la mesa, el tejido, los libros que él tenía, como si cada cosa le enseñara algo nuevo. Él no intervenía, simplemente la observaba, consciente de que la confianza se construye con paciencia y respeto, y que cada pequeño gesto de libertad y decisión era importante para ella. Al regresar a su lugar, la joven le mostró un dibujo que había hecho de los caminos del pueblo, de los árboles, de su hogar y de los lugares que le eran importantes. Cada línea era simple, pero expresaba mucho más que palabras. El hombre admiró su creatividad y sensibilidad, entendiendo que incluso los gestos más pequeños podían contener grandes significados. Se sintió agradecido de poder presenciar un momento tan íntimo de expresión y libertad. Luego, hablaron sobre el futuro cercano. La joven explicaba sus planes de aprender a leer mejor, de ayudar en la comunidad y de no dejar que el miedo dominara su vida. Cada palabra era un paso hacia adelante, un pequeño triunfo sobre los días oscuros que había vivido antes. Él le ofreció consejos suaves, recordándole siempre que podía confiar en sí misma y que no estaba sola. Pasaron horas juntos, compartiendo silencio y conversación, comida sencilla y sonrisas. La joven le enseñó algunas canciones y juegos de su comunidad y él compartió historias de otros lugares que había visitado. Cada intercambio reforzaba la sensación de que la vida podía ser amable si se encontraba con personas dispuestas a actuar con bondad. Era un aprendizaje mutuo, ella aprendía a confiar y él aprendía sobre resiliencia y fuerza interior. Cuando la tarde comenzó a caer, la joven se preparó para irse, pero esta vez no como antes. Caminó con pasos firmes hacia la puerta, mostrando seguridad en sus movimientos. Antes de salir, lo miró a los ojos y le ofreció una sonrisa amplia, llena de emoción y gratitud. No necesitó decir nada más, el gesto hablaba por sí mismo. Él sonrió de vuelta, reconociendo que aquel encuentro estaba cambiando sus vidas de manera silenciosa pero profunda. Al cerrarse la puerta detrás de ella, el hombre permaneció un momento en silencio, recordando todo lo que había pasado desde su primer encuentro. Comprendió que la vida podía ofrecer oportunidades inesperadas para conectar con otros, para ayudar y aprender, y que esos momentos quedaban grabados para siempre en la memoria y el corazón. Sintió una paz interior, sabiendo que su acción había creado un cambio significativo en alguien más, y que la joven estaba empezando a encontrar fuerza y confianza en sí misma. Mientras la noche llegaba, el cielo lleno de estrellas parecía recordarle que cada día podía traer algo nuevo y valioso. Pensó en la joven, en su coraje, y en cómo un simple acto de bondad podía transformarse en algo mucho más grande de lo que uno podía imaginar. La semilla que había plantado la víspera empezaba a crecer, y tanto él como ella serían testigos de su desarrollo en los días que vendrían. Antes de dormir, se permitió reflexionar sobre lo que había aprendido. La vida está llena de decisiones pequeñas y silenciosas, y a veces una sola acción puede cambiar el curso de alguien más. La joven indígena no solo había recibido ayuda, había recibido la oportunidad de confiar, de soñar y de sentirse valiosa. Él también había recibido una lección, que la bondad y la empatía no solo benefician a quien las recibe, sino también a quien las da. Con la mente tranquila y el corazón lleno de reflexión, cerró los ojos. Sabía que aquel día,
y lo que vendría después sería recordado por siempre. No por la fama ni por el reconocimiento, sino por la conexión humana, la esperanza sembrada y la fuerza silenciosa que nace cuando alguien decide hacer lo correcto. Al amanecer del día siguiente, el hombre despertó con una sensación de anticipación. No sabía exactamente qué esperar, pero algo en su interior le decía que la joven indígena regresaría, y que lo que sucediera hoy tendría un significado más profundo que los encuentros anteriores. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando su habitación con un tono cálido y suave. Mientras tomaba un sorbo de agua y preparaba un pan pequeño, recordó con detalle cada gesto de gratitud de la joven, su mirada tímida pero firme, y la manera en que confiaba en él a pesar de haberla encontrado en un momento de miedo. Poco después, un golpe suave resonó en la puerta. El hombre se acercó y abrió con cuidado. Allí estaba ella nuevamente. Esta vez su rostro mostraba algo diferente, no solo gratitud, sino también decisión y curiosidad. Sostenía un pequeño cesto, que parecía contener algo que quería mostrarle o compartir. Al ver al hombre sonreír suavemente, la joven dio un paso adelante y entró con confianza, como si ya no temiera al mundo exterior y supiera que podía encontrar seguridad en su presencia. El hombre la invitó a sentarse. Ella colocó el cesto sobre la mesa y lo abrió lentamente. Dentro había varias frutas y algunas hierbas que había recogido de su comunidad y de los alrededores del pueblo. No era un regalo costoso, pero estaba lleno de cuidado y atención. Cada fruta parecía seleccionada con precisión, y cada hierba parecía tener un propósito especial. El hombre admiró el gesto, comprendió que no se trataba de un simple presente, sino de una forma de comunicación, gratitud, respeto y la intención de compartir algo valioso de su mundo. Mientras él examinaba cuidadosamente los objetos, ella comenzó a hablar. Sus palabras eran simples, pero cargadas de significado. Le explicó de dónde provenían las frutas y las hierbas, cómo su familia y su comunidad las cultivaban o recolectaban, y cómo cada una tenía un uso específico. Hablaba con entusiasmo y atención al detalle, demostrando orgullo por su cultura y su herencia. El hombre escuchaba con interés genuino, aprendiendo sobre costumbres y conocimientos que nunca había conocido. Cada frase era una ventana hacia un mundo diferente, lleno de tradiciones, paciencia y respeto por la naturaleza. Después de un rato, la joven se detuvo y lo miró fijamente. Su expresión mostraba confianza y determinación. Le dijo que quería aprender más del mundo exterior, que quería conocer cosas nuevas y, al mismo tiempo, enseñar lo que sabía sobre su comunidad. No se trataba solo de un deseo personal, era un compromiso con su propia vida y con las personas que la rodeaban. El hombre comprendió que aquel encuentro no solo estaba ayudando a la joven, sino también dándole herramientas para crecer y desarrollarse. Decidieron entonces caminar juntos por los alrededores del pueblo. La joven quería mostrarle algunos lugares que consideraba especiales, un río cristalino donde los niños jugaban, un pequeño bosque lleno de árboles frutales, y una colina desde donde se podía ver todo el pueblo y los campos que lo rodeaban. Cada lugar que visitaban estaba cargado de recuerdos y emociones, y la joven lo compartía con entusiasmo. Él escuchaba, preguntaba, y observaba cada detalle, entendiendo que la vida de esta joven estaba marcada por momentos simples pero profundamente significativos. Durante el paseo, hablaron sobre sus sueños y planes. La joven confesó que, a pesar de las dificultades, quería estudiar más, aprender a leer mejor y poder algún día ayudar a otros en su comunidad. Hablaba con firmeza, mostrando que había aprendido a confiar en sus propias habilidades y en el apoyo que podía recibir de personas como él. Él, a su vez, le ofreció consejos sencillos, recordándole la importancia de la paciencia, la perseverancia y de mantener la esperanza, incluso cuando las circunstancias parecían difíciles. El camino los llevó hasta un pequeño jardín que la joven había ayudado a cultivar con su familia. Allí había flores, hierbas y algunas plantas de alimento. Cada planta tenía un significado especial, y ella lo explicó con detalle, cómo se cuidaban, qué significaban para su comunidad y cómo podían ser útiles en la vida cotidiana.
El hombre escuchaba con atención, sorprendido por el conocimiento y la dedicación de alguien tan joven. Comprendió que la verdadera sabiduría no siempre se encuentra en los libros, sino en la experiencia, la observación y el cuidado constante del entorno. Mientras caminaban de regreso, la joven comenzó a hablar de los desafíos que enfrentaba. Habló del miedo, de los maltratos que a veces sufría, y de la incertidumbre de no saber en quién confiar. Sus palabras eran sinceras y directas, mostrando la realidad de su vida cotidiana. El hombre escuchaba en silencio, comprendiendo que la valentía no solo se muestra en actos heroicos, sino también en la capacidad de enfrentar cada día con fuerza y dignidad. Cada frase de la joven lo inspiraba, y le recordaba que su intervención había significado más de lo que él había imaginado. De regreso en su alojamiento, la joven decidió mostrarle algo más. Sacó del cesto una pequeña pieza de madera tallada por su familia. Era sencilla, pero cada línea y curva contaba una historia. Le explicó que cada diseño representaba una lección o un valor importante en su comunidad: respeto, trabajo en equipo, paciencia y cuidado por los demás. El hombre tomó la pieza con cuidado, admirando cada detalle, y comprendió que aquellos símbolos eran mucho más valiosos que cualquier objeto costoso. Eran recuerdos, enseñanza y cultura en su forma más pura. Pasaron horas compartiendo historias, conocimientos y sueños. La joven le enseñó algunas canciones tradicionales de su comunidad, y él le contó sobre lugares que había visitado en su vida, culturas que había conocido y momentos que lo habían marcado. Cada intercambio fortalecía el vínculo entre ambos, creando un espacio donde la confianza, la gratitud y la curiosidad podían coexistir libremente. Era un aprendizaje mutuo. Ella aprendía del mundo exterior y él aprendía sobre resiliencia, cultura y la fuerza del espíritu humano. Al caer la tarde, la joven miró al hombre y dijo algo que lo conmovió profundamente. Le explicó que, gracias a su ayuda y su apoyo, sentía que podía mirar al futuro con esperanza, que podía confiar en sí misma y en la bondad de los demás. Sus palabras eran simples, pero llenas de emoción y verdad. Él la escuchó atentamente, reconociendo que aquel encuentro no solo estaba cambiando su vida, sino también la suya propia. Comprendió que ayudar a alguien no siempre se trata de grandes gestos. A veces, la atención, la paciencia y el respeto pueden tener un impacto mucho mayor. Antes de que se fuera, la joven decidió quedarse un momento más, observando el paisaje desde la ventana. Los rayos del sol caían sobre el pueblo y los campos, iluminando cada rincón con una luz cálida y suave. La joven respiró hondo, sintiendo una mezcla de tranquilidad y determinación. Sabía que la vida tendría desafíos, pero también sabía que podía enfrentar cada uno de ellos con fuerza y confianza. El hombre la observaba, admirando su crecimiento silencioso y la manera en que su espíritu parecía fortalecerse con cada pequeño gesto de bondad y apoyo recibido. Cuando finalmente se despidió, la joven lo miró a los ojos, ofreciendo una sonrisa tranquila y firme. No era una sonrisa tímida ni vacía, era una sonrisa que decía gracias y confío en ti. Él correspondió con otra sonrisa, comprendiendo que aquel día había marcado un paso importante en su relación y en la vida de la joven. No necesitaban palabras complicadas, el gesto y la mirada eran suficientes para transmitir la profundidad de sus sentimientos y la conexión que había nacido entre ambos. El hombre cerró la puerta tras ella, y permaneció un momento en silencio, reflexionando sobre lo que había ocurrido. Comprendió que cada acción, por pequeña que parezca, puede tener un impacto profundo en la vida de alguien. Que la confianza se construye con paciencia, respeto y atención, y que la bondad genuina no espera recompensas. La joven no solo había recibido ayuda, también había aprendido a confiar y a encontrar esperanza en un mundo que a veces puede ser duro y desafiante. Cuando la noche llegó y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, el hombre se recostó en su cama, reflexionando sobre lo que había aprendido. La joven indígena estaba empezando a descubrir su fuerza interior, y él estaba aprendiendo que la verdadera valentía y humanidad se encuentran en los gestos silenciosos y sinceros. Sabía que lo que habían compartido ese día tendría un efecto duradero, no solo en ella, sino también en él.
Antes de dormir, pensó en cómo la vida puede cambiar en un instante. Un acto de bondad, un gesto de apoyo, puede abrir la puerta a la esperanza y la confianza, transformando momentos de miedo en oportunidades de crecimiento y conexión. La joven había mostrado resiliencia, curiosidad y gratitud, y él había aprendido que los vínculos humanos son poderosos cuando se basan en respeto y empatía. Con esa reflexión, cerró los ojos, tranquilo, sabiendo que aquel día había sido uno de los más importantes de su vida. El amanecer trajo consigo una calma especial. El sol iluminaba suavemente los caminos de tierra del pequeño pueblo, y el canto de los pájaros parecía más alegre que nunca. El hombre despertó con una sensación extraña en el pecho, un sentimiento de anticipación mezclado con tranquilidad. Sabía que ese día sería importante, aunque aún no podía adivinar cómo. Mientras preparaba su desayuno, recordó los encuentros anteriores con la joven indígena, cada sonrisa, cada gesto de gratitud, y cómo su vida y la de ella se habían entrelazado de manera inesperada. No pasó mucho tiempo antes de escuchar el suave golpe en la puerta. Esta vez no se sorprendió, había aprendido a esperar su llegada. Abrió y allí estaba ella, de pie, sosteniendo un pequeño cuaderno de notas y lápices que había traído cuidadosamente. Sus ojos brillaban con entusiasmo y determinación, y su expresión mostraba algo que antes no había visto, confianza plena en sí misma y en la relación que habían construido. Entró sin titubear y colocó el cuaderno sobre la mesa, mirando al hombre como buscando su aprobación silenciosa. Él sonrió, reconociendo en su mirada que algo nuevo estaba por comenzar. La joven comenzó a hablar, explicando que había estado practicando a escribir y dibujar para expresar sus pensamientos, ideas y sueños. Cada página de su cuaderno contenía palabras simples, dibujos de lugares que le eran importantes y notas sobre cosas que había aprendido en los últimos días. Él tomó el cuaderno con cuidado y comenzó a hojearlo, impresionado por la dedicación y la pasión que mostraba. Comprendió que este era un nuevo paso en su desarrollo, ya no solo recibía ayuda, sino que estaba creando y aprendiendo por sí misma, con iniciativa y alegría. Mientras revisaba las páginas, ella le contaba historias de su vida pasada, de momentos difíciles y de cómo había aprendido a enfrentar el miedo. Sus palabras eran sinceras y directas, y cada historia mostraba una fuerza silenciosa que él nunca habría imaginado. A veces se detenía, bajaba la mirada o se reía suavemente de algún recuerdo, pero siempre con un sentido de aceptación y aprendizaje. Él escuchaba atentamente, comprendiendo que estos relatos eran mucho más que simples palabras, eran lecciones de vida y señales de crecimiento. Decidieron entonces caminar juntos hacia la colina cercana, el lugar donde la joven le había mostrado la vista completa del pueblo días atrás. Mientras subían, conversaban sobre planes futuros, aprender más, enseñar lo que sabían, ayudar a otros en la comunidad y mantener siempre la esperanza viva. Cada palabra, cada conversación, reforzaba su vínculo, mostrando cómo la confianza y la amistad podían florecer incluso en circunstancias difíciles. Al llegar a la cima, el viento soplaba suavemente, llevando consigo los aromas de los campos y la tierra húmeda. La joven se detuvo y miró a su alrededor, respirando profundamente. Él la observaba, maravillado por la manera en que parecía conectarse con cada elemento del paisaje, los árboles, el río que serpenteaba, los caminos del pueblo y el horizonte lejano. Allí, en ese momento, él comprendió que su intervención inicial había encendido algo más grande, no solo esperanza, sino también curiosidad, fuerza y amor por la vida. La joven comenzó a dibujar en su cuaderno lo que veía, los campos, las casas, los árboles y los rayos de sol sobre la tierra. Cada línea era sencilla, pero transmitía belleza y atención al detalle. El hombre la observaba, entendiendo que estaba aprendiendo a ver el mundo de manera diferente, a apreciarlo y a expresarse con creatividad. Su sonrisa mostraba orgullo y satisfacción, estaba presenciando la transformación de alguien que había comenzado su día con miedo y ahora caminaba con fuerza y determinación. Después de un rato, se sentaron juntos en una roca cercana. La joven comenzó a hablar de sus sueños a largo plazo,
aprender a leer y escribir mejor, enseñar a otros niños de su comunidad y asegurar que nadie más sufriera como ella alguna vez lo había hecho. Sus palabras eran simples pero poderosas, y su mirada transmitía certeza. El hombre le escuchaba con atención, ofreciendo consejos suaves, recordándole siempre que la paciencia y la constancia son claves en la vida, y que cada paso, por pequeño que sea, es un avance hacia el logro de los sueños. La conversación continuó mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. La joven le habló de la importancia de la comunidad, de cómo cada persona puede aportar algo y cómo la cooperación y el respeto mutuo pueden transformar la vida de todos. Él la escuchaba atentamente, admirando la madurez que mostraba incluso a su corta edad. Comprendió que su intervención no solo había liberado a alguien del miedo, sino que también había despertado un sentido de responsabilidad y liderazgo en ella. Decidieron regresar al pueblo antes de que oscureciera por completo. Caminando juntos, la joven señaló lugares significativos, la casa de su familia, el lugar donde recogía frutas y hierbas, y pequeños rincones donde había vivido momentos felices y otros difíciles. Cada lugar era una lección, cada historia un recordatorio de la fuerza que había desarrollado para seguir adelante. El hombre escuchaba con atención, reconociendo que cada detalle formaba parte de un viaje más grande que apenas comenzaba. Al llegar a la casa de la joven, ella le ofreció otra sonrisa, esta vez acompañada de una expresión de gratitud profunda y silenciosa. No necesitaba palabras, él comprendió que su vínculo se había consolidado. La joven estaba aprendiendo a confiar, a compartir y a enfrentar el mundo con valentía. Él, por su parte, sentía que su vida también había cambiado, había aprendido sobre resiliencia, esperanza y la fuerza de la bondad humana. Antes de irse, la joven le entregó una pequeña carta. En ella escribió palabras simples, agradeciendo su ayuda y apoyo, y prometiendo que seguiría esforzándose para aprender y crecer. Cada frase reflejaba su determinación, su gratitud y su nuevo sentido de propósito. El hombre leyó la carta cuidadosamente, sintiendo un calor en el corazón, comprendió que cada acción tiene un impacto y que el simple hecho de ofrecer ayuda sincera puede cambiar la vida de alguien de manera profunda y duradera. Cuando la joven se alejó, el hombre permaneció observando su figura mientras caminaba hacia su hogar. La luz del atardecer iluminaba su camino, haciendo que todo se viera más cálido y tranquilo. Sentía una mezcla de paz, satisfacción y esperanza, sabía que la joven continuaría creciendo, aprendiendo y compartiendo su fuerza con otros. Comprendió que, aunque su intervención había comenzado con un acto simple de ayuda, el resultado era mucho más grande, había encendido una chispa de confianza, esperanza y determinación que perduraría por siempre. Al regresar a su alojamiento, el hombre reflexionó sobre todo lo ocurrido. Se dio cuenta de que la vida ofrece oportunidades inesperadas para conectar con otros y hacer el bien, y que esas oportunidades no siempre se presentan de manera clara. A veces, un acto pequeño y valiente puede transformar la vida de alguien y, al mismo tiempo, cambiar la nuestra. Recordó la mirada de la joven, su gratitud silenciosa y su decisión de crecer, y sintió que aquel día había sido uno de los más significativos de su vida. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo y el silencio llenaba el pueblo, el hombre se recostó y permitió que sus pensamientos fluyeran. Reflexionó sobre la importancia de la bondad, la paciencia y la confianza. Comprendió que ayudar a alguien no siempre requiere grandes acciones, a veces, la presencia, el respeto y la atención genuina pueden ser mucho más valiosos. La joven indígena no solo había sido liberada de un momento de miedo, sino que también había encontrado la fuerza para soñar, confiar y crecer. El hombre también se dio cuenta de que aquellos encuentros habían cambiado algo en él. Había aprendido que la verdadera valentía no siempre se mide por la fuerza física, sino por la capacidad de actuar con justicia y compasión, incluso cuando nadie más lo hace. Había descubierto que la conexión humana, la empatía y la bondad tienen un poder transformador, capaz de iluminar incluso los días más oscuros. Antes de dormir, pensó en el futuro de la joven. Sabía que habría desafíos,
dificultades y momentos de incertidumbre, pero confiaba en que ella estaba preparada para enfrentarlos con coraje y sabiduría. Su intervención había sido solo el inicio, y él esperaba que las semillas de confianza y esperanza que había sembrado siguieran creciendo en su corazón. Sentía gratitud por haber sido parte de su vida, aunque fuera por un breve tiempo, y comprendió que esos momentos de conexión eran los que realmente daban sentido a la vida. Con esa sensación de paz y satisfacción, cerró los ojos, dejando que el sueño llegara lentamente. En su mente, la imagen de la joven caminando con seguridad, el cuaderno lleno de dibujos y palabras, y su sonrisa tranquila quedaban grabadas como un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y del poder de la bondad. Sabía que aquel día, y todos los que habían precedido, serían recordados por siempre, no por actos heroicos, sino por la simple pero profunda conexión entre dos personas que eligieron confiar, ayudar y aprender juntas. La noche avanzó, y el pueblo descansó bajo la luz de la luna. La joven se encontraba en su hogar, revisando una vez más su cuaderno, sonriendo ante sus propios dibujos y palabras. Sentía un orgullo silencioso, una confianza renovada y la certeza de que podía enfrentar lo que viniera. Había aprendido que la vida no siempre es fácil, pero que la bondad, la paciencia y la valentía pueden abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Mientras tanto, el hombre dormía tranquilo, sabiendo que sus acciones habían dejado una huella duradera. Comprendió que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el poder de transformar vidas. La historia de aquel encuentro no terminaba con un solo día, seguía viva en cada sonrisa, cada gesto y cada decisión que ambos tomarían en el futuro. Y con esa certeza, cerró los ojos definitivamente, con un corazón lleno de esperanza y gratitud por la vida y por la conexión humana.